Raúl, ¿cómo tú percibes, por dónde vendría el acuerdo eventual entre China y Estados Unidos? Y si tú fueses a hacer un pronóstico, ¿tú piensas que antes de fin de abril está siendo anunciado? Ya, solo puedo darte probabilidades. Vamos a ver, vamos a ver. 70 que sí, 30 que no. Okay. Tal vez se pueda prolongar un poco más. El escenario de un fracaso total lo veo pequeño. Creo que sí, los incentivos están alineados, tanto en China como en Estados Unidos, los incentivos políticos, de la economía política me refiero, para que se alcance un acuerdo. El tema principal en Estados Unidos es la elección, y Trump necesita llegar con una economía más o menos fuerte para poder tener una buena oportunidad de reelegirse. Creo que eso es el factor que va a dominar en esta discusión. Ahora, ¿por dónde puede venir? Trump, algo que podemos decir de Trump, no es una persona con la que yo tengo ninguna simpatía, pero puedo decir que es un hombre que ha sido consistente. Él cree en el proteccionismo, él cree en el comercio dirigido, él cree en explotar la posición que coloca hoy Estados Unidos en una situación asimétrica, siendo el mayor mercado. Eso le da un poder para poder negociar con los proveedores en condiciones por lo menos favorables en el corto plazo. Independientemente de si eso es bueno o malo, así es la situación. Entonces, Trump se ha planteado una serie de metas. Yo creo que la economía americana ha recibido una serie de shocks que han permitido que esta expansión sea tan prolongada. Primero, el esfuerzo de los bancos centrales, récords de tasa de interés baja, de inyección de liquidez, récords. Segundo, la reforma fiscal a las corporaciones y a las personas físicas. Pero eso significa que el botiquín de herramientas macroeconómicas está agotado. Ya bajar más tasas, inyectar más dólares, bajar más impuestos ya no va a dar más resultado. Entonces, Trump se saca un as bajo la manga, y ese as es que el shock positivo que puede recibir Estados Unidos y en general los países emergentes que dependemos de Estados Unidos es generado en China, no en Estados Unidos. Entonces la idea sería, los chinos tienen una situación diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos quiere prolongar su expansión, los chinos vienen en una transición estructural de ser una economía de altísimo crecimiento hacia una economía de moderado crecimiento. China ha cambiado, mucha gente no lo nota eso porque no está siguiendo los detalles, pero China hace 10 años dependía en un 10% de la demanda externa neta. Eso era su superávit de cuenta corriente. Hoy solo es 0.7%. Eso quiere decir que el crecimiento chino en los últimos 10 años ha sido dirigido hacia la demanda doméstica. Entonces, China ha sido prudente en el manejo de sus políticas macro. China tiene espacio para poder estimular a su economía todavía más. El crecimiento todavía es alto, 6,6. Sí. Pero podría llevarlo a 7, 7,5. Pero para eso tendría que instrumentar un conjunto de medidas de expansión macroeconómica, como podría ser bajar tasas, canalizar crédito a través de canales cuantitativos, bajar impuestos, programas de infraestructura a las zonas que todavía no se han desarrollado en China, que es todavía una parte, 30% del país, y de esta manera generar un crecimiento adicional en la economía que a través de mecanismos que se pueden discutir, se canalizaría una gran parte de esta demanda hacia compras en Estados Unidos. Los chinos han puesto sobre la mesa una propuesta. En 6 años, incrementar sus compras de productos norteamericanos a 1.2 trillones de dólares. Eso se dice fácil, ese número, pero es 20 veces la República Dominicana y como una vez México. Es decir, es un esfuerzo tremendo. Claro, los números de China y Estados Unidos son muy grandes, pero estamos hablando de 3, 4, 5% del Producto Interno Bruto, que de aún de esas economías no es irrelevante. Y esa sería una compra que haría China en Estados Unidos de casi todo, desde energía, desde petróleo, gas, productos agrícolas, productos industriales, microchips.
Y este es un comercio que hay que entenderlo en un sentido amplio. No solamente sería compra de bienes, también servicios. A través de patentes, de royalties. Esto sería la consecuencia de esa expansión que se está negociando en China. Al mismo tiempo, Estados Unidos demandó de China, y China lo está haciendo en este momento a través de pasar leyes en su Congreso, un nuevo régimen de inversión extranjera directa. De hecho, ya lo aprobó el Parlamento chino hace una semana y media, en el cual explícitamente se prohíbe que las empresas chinas soliciten a fuerza una asociación conjunta con empresas norteamericanas. Es decir, hasta ahora el camino para instalarte en China es asociarte con un socio chino. Sí. Ya no será necesario. De hecho, ya lo habían probado con Tesla. Tesla está construyendo una planta en China y está solito y no tiene que transferir tecnología. Segundo, se modificó la ley de protección intelectual. Los americanos se han quejado, y con razón, de que los chinos le copian, le roban la propiedad intelectual. China está dispuesto a dar más garantías al respecto, en parte porque ya China genera propiedad intelectual. O sea, claro, ya tiene un nicho grande. Entonces, y hacia futuro, con las inversiones que ha hecho, será un líder en la creación de patentes. O sea que no es solamente gente bien educada, bien preparada en universidades muy buenas. No solamente es un tema que le interesa a los Estados Unidos, le interesa a China hacia futuro. Claro. Y un elemento adicional del cual se ha quejado Estados Unidos, se ha quejado Europa, es que el mercado de capitales chino es muy diferente del mercado de capitales tal vez norteamericano, porque está dominado por inversionistas institucionales, fondos de pensiones, bancos, compañías de seguro, más que capitalistas individuales. Entonces hay la sospecha de que el gobierno chino tiene una gran influencia, no solo sobre las empresas paraestatales, sino también sobre las empresas públicas listadas en la bolsa china. Y que de esta manera el gobierno chino subsidia campeones nacionales. A los Estados Unidos... No sido el modelo asiático en muchos países. En todas partes, en todas partes. Es clarísimo. Pero yo creo que China va a tener que hacer algunas concesiones a Estados Unidos. Y bueno, pues podríamos pensar que en el mismo Estados Unidos, Boeing o Airbus en Europa no existirían sin ese modelo tampoco. Claro. Pero el tema se va a tener que negociar, y los chinos están dispuestos a pasar una ley que de alguna forma alivia muchas de las preocupaciones norteamericanas. Entonces, todo esto en el corto plazo es bueno para Estados Unidos, y podríamos argumentar que también para China, porque acelera el proceso de reforma que China venía implementando. Quizás China se ve obligado a adelantarlo. Esto eran cosas que China posiblemente estaba contemplando hacer en los próximos 10, 15 años. Ahora se ve obligado, en parte porque tiene que poner sobre la mesa el costo de hacer esto contra el costo de una guerra comercial intensa con su principal mercado, que son los Estados Unidos. Han decidido que esta es la solución de menor costo. Claro, porque una guerra comercial implicaría llevar al mundo a un estancamiento fuerte, o sea, de un crecimiento muy bajo. Y posiblemente y eso afectaría a frenarse al principal exportador del mundo, ¿no? Se le va a devolver. No, definitivamente que yo creo que tú decías en el primer segmento que Trump tiene una mentalidad proteccionista, que el tema, y eso lo hemos conversado en ocasiones anteriores, él entiende que el comercio es malo si te genera un déficit comercial, lo cual no es así. No es así. Pero por el otro lado, hay un punto que yo sí le reconozco que merece que se lleve a la mesa de discusión. Por ejemplo, nos hemos limitado a hablar del tema Estados Unidos con China. El arancel promedio efectivo en China es mucho mayor que el arancel promedio de Estados Unidos. Entonces hay un elemento que tú en una negociación puedes decir, mira, ¿cómo vamos a resolver esta brecha? Y que fue hasta cierto punto compatible con la línea que él le planteó a Alemania, cuando Alemania empezó a protestar, pero tú estás moviéndote al proteccionismo. Le digo, mira, yo no soy proteccionista, vamos a hacer algo. Yo estoy dispuesto a ponerle 0 arancel a todo lo que viene de Alemania. ¿Tú estás en disposición de ponerle 0 a todo lo que te viene de Estados Unidos? Los alemanes dijeron, no, nosotros no podemos. Entonces, no sé cómo tú ves ese juego de negociación. Lo veo bien, solo que te comento que China es considerada una economía emergente, un país en desarrollo. Sí. Entonces, las reglas de la Organización Mundial de Comercio permiten
que los países en desarrollo, con el nivel de ingreso per cápita que tiene China, Sí. puedan tener una política arancelaria asimétrica con respecto a los países desarrollados. Sí. Más o menos el arancel promedio chino es del 14% contra un 7% que le aplica a China, Estados Unidos a China. Yo creo que parte de la negociación va a ser primero regresar a los aranceles antes de la guerra comercial. Y Claro. a partir de ahí China tendrá que acelerar su desgravación para converger al 7% y eventualmente ir a buscar aranceles de 2% entre las 12 grandes economías. Porque hay otras ventajas que tienen las economías emergentes. En el caso chino, el componente de energía que tiene mecanismos ocultos de que el Estado te da una serie de subsidios, Correcto. pero por el otro el costo de la mano de obra. Correcto. Cuando tú comparas vis a vis Estados Unidos, ahí hay una protección arancelaria muy fuerte para las industrias chinas. Lo que pasa es que, si bien es cierto que China no es una economía del nivel de desarrollo de Estados Unidos ni de Europa, su tamaño intimida, ¿no? Sí. Entonces no es lo mismo que sentarte con Taiwán o con una economía como Chile, Sí, ¿no? sí, claro. Al cual le puedes reconocer ciertas asimetrías y dar Claro. ventajas, que dárselas a un monstruo. gigante como es China, Sí. ¿no? Cuéntame ahora, se resuelve el tema con China, digamos que se anuncia un acuerdo en los próximos meses. ¿Te preocupa la posibilidad de que Estados Unidos adopte, diciendo, bueno, me salió bien el muñeco que hice y que le monté a China, nos sentamos, hicimos algo que beneficia a Estados Unidos? Segundo capítulo, Europa. Vamos, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que puede eso generar algún tipo de turbulencia, preocupación, de que Estados Unidos le diga a Europa, bueno, pues nos vamos a ir a una guerra comercial ahora nosotros? Mira, yo creo que, bueno, no sé si Trump en su locura tiene un método, o sea, los locos también tienen métodos, Sí. ¿no? Entonces, si él tiene un método, debería esperarse a la- su triunfo. A su triunfo. Hacerlo O sea, en el segundo periodo. yo creo que sería un buen tema de campaña. Sí, decir, voy a, Voy claro, no ahora- matarlo, porque ¿qué va a ofrecer? Si no- Exacto. Voy, ya domé al dragón chino. ¿Ah? Ahora voy con el oso Sí. europeo. Pero lanzarla inmediatamente Es muy- se me haría pelear en dos frentes, todavía sin que se vean los resultados de la negociación con China. No me parece. Me parece que sería algo retórico, subirle el tono. Recuerda que el Departamento de Comercio ya le ha dado los elementos a Trump. El Departamento de Comercio recomendó que Estados Unidos imponga un arancel de 25% a las importaciones de autos. Y eso quiere decir Alemania y Japón, y en Sí, menor sí, medida claro. Corea del Sur. Sí. Entonces yo creo que eso viene. Trump ya tiene cubierto el elemento técnico. Va a alegar que la industria automotriz tiene una competencia norteamericana, tiene una competencia desleal de esos tres socios. Ujú. Y va a amenazarlos con un arancel de 25%, al menos que estén dispuestos a fabricar más partes de sus autos en los Estados Unidos. Pero creo que esto, si yo fuera él, la lógica diría que está bien para la campaña, pero medidas concretas sería ya una cuestión de su segundo término, si es que lo logra. Y quizá concentrarse más en que Xi Jinping lo ayude con, Sí, yo creo que con él, Corea del Norte. mira, si las cosas continúan como van, pues él tiene buenos elementos. La economía en el ciclo de expansión más largo de la historia, la tasa de desempleo más baja en 50 años, estabilidad de precio, confianza del consumidor récord. O sea, realmente tiene la economía para ganar. Quién sabe si pierde por otras razones, pero Sí, no por la claro, economía. no. Un candidato que tuviera su situación política razonablemente bien, con estos números, yo estaría apostando fuerte Sí. que sería reelecto. Y deuda pública y déficit fiscal no es un elemento que en Estados Unidos hace sesgar mucho En este la momento no, favorabilidad en del- este del momento no, votante. Andy, por una razón. La tasa de interés Tan de 10 baja. años no está a 2.51. O sea, la tasa real de interés de la deuda norteamericana Negativa. es en este momento negativa. Entonces, Negativa. más bien lo que debería estar Estados Unidos aprovechando Es este momento para para endeudarse. renovar toda su infraestructura. Claro, endeudarse, Eso y hacer podría inversiones de alta productividad. Eso podría ser también parte de la agenda del que venga en el segundo periodo demócrata, un programa ya no de reducción de impuestos, sino de renovación de la infraestructura de los Estados Unidos. Ok, hacemos una pausa y entonces vamos a analizar cómo van las cosas en México con López Obrador. Volvemos en un momento.